volver a encontrarnos delante de su presencia, reconociendo que Él es nuestro Dios de amor. Que en esta noche, como dice su palabra, Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor en esta noche llene de su presencia en tu vida, en tu familia y a toda nuestra iglesia. Amén. Por siempre, no hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, Él es fiel, grande es Él, fuerte es nuestro Dios, hermoso es nuestro Rey sobrenatural, es nuestro Dios firme, grande, digno es nuestro Dios, bueno, santo, proveedor. Y no hay otro nombre más grande que Jesús, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh. Perfecto es, grandioso es, poderoso es nuestro Dios, dulce, amoroso, precioso es nuestro Dios. No hay otro nombre más grande, no hay otro nombre más grande que Jesús, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No, 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 no hay otro nombre que restaure, salve y
No hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre un favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu
familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Oremos juntos. Querido Papá Dios, te queremos agradecer porque un domingo más podemos estar escuchando de tu palabra que nos da vida, que nos da fortaleza, que nos da entendimiento y sabiduría, Señor, para estos tiempos y para siempre, Señor. Queremos agradecerte y queremos preparar nuestros corazones y nuestros oídos, Señor, para que tú nos sigas bendiciendo y nos sigas fortaleciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos. Tenemos en esta oportunidad el poder estar juntos nuevamente, aunque todavía continuamos en este tiempo de espera a que las cosas puedan resolver, seguir cambiando. Pero no deja de ser un gozo el poder compartir una vez más acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que Dios realmente quiere hablar a cada uno de nuestros corazones. Yo en esta noche quisiera hablarles acerca de un personaje bíblico. Y este personaje lo tenemos en Jueces, entre los capítulos 13 y 16. Es la historia de Sansón. Y yo le he puesto como título a este mensaje: fuerte por fuera, pero débil por dentro. Y en realidad creo que el apóstol Pablo aprovechó mucho y aprendió mucho de los relatos del Antiguo Testamento, porque él nos hace ver eso en la primera carta a los Corintios, cuando él dice claramente algo como esto. En el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, en el verso 6, nos dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Él consideraba que las historias, los sucesos
del Antiguo Testamento, de la historia del pueblo de Israel, en sus inicios, en su desarrollo, fue ejemplo para los cristianos en el tiempo de él, pero también consideramos que lo siguen siendo de ejemplo y de ayuda para nosotros. También en el verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Qué importante es realmente tomar en cuenta aquellas enseñanzas de la vida de los personajes bíblicos. Y un detalle o algo característico en la Biblia es que la Biblia se refiere a las personas en diferentes aspectos que realmente les tocó vivir. Cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas que a veces realmente resultaron tal vez negativas, pero en sí fueron enseñanza para aquellos que hoy nosotros estamos viendo esas vidas y que nos parece realmente importante considerar sus triunfos, sus victorias, como también considerar el porqué de sus fracasos. Sí, y esto me lleva a pensar realmente en algunas preguntas que nos podemos hacer todos nosotros, ¿no? ¿Qué nos enseña la vida de Sansón y qué debemos de considerar? ¿Será suficiente recibir dones, talentos de parte de Dios, pero sin prestar atención a otros aspectos de nuestra vida? ¿Será posible triunfar y ser feliz sin tomar en cuenta la voluntad de Dios? Bueno, quisiera que realmente veamos juntos lo que la Biblia nos dice acerca del desarrollo de la vida de este personaje. Alguien especial, alguien que sobresalió en su tiempo por una característica realmente especial en la cual Dios le había dotado. Lo primero que podemos entender es que Sansón fue escogido y consagrado aún antes de nacer. Sí, el anuncio de su nacimiento le fue dado a su padre por medio del ángel de Jehová. Cada detalle, cada cosa que realmente tuvieron que ver con el nacimiento de Sansón fue preparado por Dios de una manera muy minuciosa, de una manera tal en que todos se diera como realmente Dios lo había determinado. Quisiera leer aquellos versos que se refieren a esto. Y dice en el capítulo 13 del libro de Jueces, dice así, 13:3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Sí, eso fue lo que el ángel le había dicho realmente a la que fue madre de Sansón. Dios había preparado esto y llama la atención de que Dios escogió a un matrimonio en donde la mujer era estéril. Pero la Biblia realmente nos hace sobresalir algo muy importante. La Biblia dice, no hay nada imposible para Dios. Dios mismo dice, ¿habrá algo difícil para mí? Y realmente nada es difícil para Dios. Y Dios permitió que esta mujer estéril pueda concebir un hijo y realmente consagrarlo para la gloria, para algo especial que Dios quería cumplir a través de él. Otro detalle en cuanto a la vida de Sansón fue de que él iba a ser nazareo. Esto significa consagrado a Dios. Significa que no, en el caso de Sansón le dijo el ángel lo siguiente a su madre. Dice, pues he aquí
que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Sí, la palabra nazareo significaba consagración a Dios. Significaba que el niño, o en este caso al crecer, no debía de beber ninguna bebida fermentada, ni ningún producto que fuese realmente derivado de la vid. También, en tanto que durara su consagración, el nazareo no debía de cortarse el cabello, porque el cabello daba testimonio de que había consagrado su cuerpo y sus fuerzas a aquel que se lo había dado, que era a Dios. Y los cabellos largos eran símbolo realmente de poder y de una abundante vitalidad. Cortarse el cabello para un nazareno era una señal de duelo o de desolación. Sansón, desde su nacimiento, fue consagrado a Dios porque Dios tenía un plan, un proyecto a través de su vida. Pero qué importante es relacionar eso con cada uno de nosotros. ¿Sabe? Todos los hijos de Dios, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que realmente conforme al Evangelio hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, también la Biblia se refiere a nosotros y dice que hemos sido escogidos desde antes de nuestro nacimiento. Pero veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de Jeremías. Dios dijo esto de él: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Qué interesante, ¿no es cierto? Antes que Jeremías realmente naciese, Dios ya había determinado cuál iba a ser realmente el ministerio de él, la obra que él iba a tener entre su pueblo. Veamos el caso de David. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esto dice en el Salmo 139, cómo David realmente entendió de que Dios lo había visto en su formación, antes, cuando se estaba formando en el vientre de su madre, pero también David pudo sacar esa conclusión de que Dios había hecho todo eso porque tenía igualmente un plan con la vida de David. Él llegó a ser el rey de Israel, que luego la Biblia dice un rey conforme a mi corazón. Qué interesante. Veamos también el caso de Pablo. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Pablo pensó que su ministerio era acabar con la iglesia cristiana, pero un momento dado, Pablo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y realmente su vida cambia rotundamente, cambia para siempre. Y en una de sus cartas que él escribe a una de las iglesias que fundó, a la iglesia de Galacia, él les escribe y les dice esto: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Pablo se dio cuenta de que realmente Dios lo había llamado a otra cosa. Lo había llamado a ser apóstol de los gentiles. Lo había llamado a ser alguien que con la palabra de Dios y con una vida transformada fuera de bendición, de ejemplo para muchas personas en todo el mundo que en ese tiempo se conocía. Pero Pablo mismo, escribiendo en la carta a la iglesia de Éfeso, él escribe algo muy particular y ahí nos incluye a nosotros, a ti y a mí. Dice así: según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él.
Hermano querido, Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí para que realmente fuéramos parte de sus planes, fuéramos parte de su pueblo, fuéramos parte de todas aquellas cosas maravillosas que Dios realmente quiere hacer en tu vida, en mi vida y en la vida de muchas otras personas, otros hermanos. Qué interesante saber que Dios nos escogió antes de que nosotros realmente naciéramos. Y nos escogió, dice, para que fuéramos santos, separados para Dios, y sin mancha, que en verdad nuestra vida sea una vida de rectitud, una vida de santidad, una vida que realmente pueda dar testimonio a los demás que la obra de Dios o lo que Dios hace en la vida de una persona realmente es extraordinario. El ser escogido conlleva realmente un gran honor. Somos honrados con la elección divina y esto nos debe alentar siempre a dar alabanza y acciones de gracias a Dios. Pero también el ser escogido nos muestra una gran responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? El vivir de acuerdo a su voluntad para poder honrar el nombre de Dios y poder cumplir lo que Dios se ha propuesto en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Entonces, el primer aspecto en la vida de Sansón fue que fue escogido desde antes de nacer. El segundo aspecto que quisiera ver en la vida de Sansón es que Sansón fue dotado con una gran fuerza. Sí, él tenía una fuerza extraordinaria, sobrenatural, pero le faltó desarrollar humildad y sabiduría. Su corazón era muy débil. Sí, Sansón, como ninguno otro, fue dotado por alcanzar grandes victorias en su vida. Él ya, cuando fue creciendo, dice que Dios se empezó a manifestar en él y empezó a mostrar realmente lo que Dios había hecho y lo que quería hacer en su vida y a través de su vida. No había nadie que pudiera resistir a la fuerza física que tenía realmente Sansón cuando se manifestaba en él. Pero tenía un corazón que carecía de la fuerza para decir no a todo aquello que le perjudicara. Sí, su corazón era débil. No tenía realmente esa fuerza espiritual para decir no a esto, no a lo otro, cuando realmente él era tentado. El autor del libro de los Proverbios, el rey Salomón, dice algo como esto, que es interesante poderlo realmente leer. Dice algo interesante y quisiera dar lectura a esto, donde dice en el capítulo 4, el verso 23, dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, fluye la vida. Sí, yo creo que el rey Salomón, cuando escribió estas palabras, no se equivocaba, porque qué importante es guardar nuestro corazón. Y en el caso de Sansón, no guardó su corazón. ¿Sabe? Haber tenido ese corazón realmente débil que le causó muchas derrotas que afectaron su vida, su ministerio y también afectaron la comunión con Dios. Pero cuando decimos de que realmente a Sansón fue dotado con fuerza, pero que le faltó humildad y le faltó sabiduría, queremos decir tres cosas en especial en cuanto a esto. Una, Sansón tomó decisiones sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Mire, en Jueces capítulo 14, verso 1, leemos lo siguiente: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Sí, Sansón se enamoró de una joven filistea. Filistea eran los enemigos de Israel. Entonces, él realmente había visto a esta joven y se había enamorado y quería tomarla por mujer.
Dios había establecido en la antigüedad que los israelitas no debían de dar sus mujeres o los hombres no debían de tomar mujeres de los pueblos extranjeros, porque había una razón que Dios lo había dicho. Era porque realmente los pueblos extranjeros adoraban ídolos, adoraban dioses paganos. Y eso iba a arrastrar al pueblo a la idolatría. Y es lo que Dios quería evitar. Por eso Él dijo, no, tienen que casarse con mujeres extranjeras. Sansón no consideró esto y se enamoró de una joven filistea. No se ve de que Sansón haya hecho tal vez el mínimo intento por querer consultar la voluntad de Dios o por querer saber si era la voluntad realmente de Dios hacer esto. Pero sabe, él tomó su decisión y no tomó en cuenta a Dios, solamente sus propios deseos. Sus propios deseos. Y esto le trajo mucha decepción y muchos problemas. Sí. Y cuando fue a sus padres y les comunicó, bueno, yo quiero que ustedes vayan y pidan la mano de tal joven porque quiero casarme con ella. Sus padres le aconsejaron y dijeron, pero hijo, acá en la tribu de Dan hay muchas jóvenes, ¿por qué no tomas una de ellas? ¿Por qué no te fijas en ella? Que es tu pueblo. Y sabe, la segunda cosa que quiero decir es que Sansón no quiso considerar el consejo de sus padres. A pesar de ello, nos dice en el capítulo 14, verso 3, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo tu pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Él estaba determinado. No quiso escuchar lo que sus padres realmente le estaban tratando de decir. Hijo, realmente tienes que tomar en cuenta lo que te estamos diciendo. Y sabe, cuando nos ponemos a pensar, realmente vemos lo que la Biblia nos dice en el libro del Proverbio, capítulo 15, verso 5. Dice así, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Qué importante es realmente el consejo de nuestros padres, porque una, ellos han vivido más que nosotros, y otra, realmente nuestros padres siempre quieren lo mejor para los hijos. Pero Sansón no tomó en cuenta nada de esto. Él sabía que era una persona especial, sabía que él estaba dotado con algo que lo distinguía con el resto del pueblo. Pero no había otro pensamiento en él que querer hacer las cosas a su manera. Sí. Cuando sus padres quisieron darle un consejo mejor, él dijo claramente, no, tómeme en esta mujer porque ella me agrada. Y saben una cosa, poco a poco Sansón fue poniendo lazos realmente a su propia vida. Le faltó humildad, le faltó también sabiduría. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿los dones será la respuesta para todo en nuestra vida? No, los dones no es la respuesta para todo. Nos ayudan para servir al Señor, nos ayudan para bendecir a otros, pero hay otras cosas que tenemos que considerar con respecto a nuestra propia vida. Sí, la palabra de Dios nos enseña claramente que seguir nuestra propia opinión puede ser peligroso y aún fatal. La Biblia dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sí, hermanos, realmente debe de ser así. Debemos de tener cuidado hacia dónde nos lleva nuestros propios deseos,
¿Hacia dónde nos lleva nuestra propia opinión? Porque puede ser que en vez de acercarnos a Dios nos están alejando de Él. En vez de que eso nos traiga bendición, felicidad, paz, nos está llevando a la angustia, al desastre, a un problema mucho mayor en el futuro. Sansón tenía fuerza, pero necesitaba entender que debía de depender de Dios para lograr las más importantes victorias en su vida. Qué importante es depender de Dios. Qué importante es decirle: Dios, esta decisión que voy a tomar, ¿es realmente tu voluntad? ¿Esto que voy a emprender es lo que tú quieres para mí? ¿Este paso que voy a dar, Señor, está de acuerdo con lo que tú tienes planeado para mi vida? Señor, dame una respuesta. Ayúdame. Mire, la fuerza no lo era todo, ni en él, ni en Sansón, ni en nosotros. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, dice: mejor es la sabiduría que la fuerza, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecado destruye mucho bien. Qué importante es realmente actuar con sabiduría. Qué importante es estar sumiso delante de Dios y esperar en su dirección, esperar en su voluntad, esperar realmente que cada paso que yo pueda dar sea aquello que a Dios le agrada, que Dios va a respaldar y que Dios va a bendecir. Sansón no quiso esperar, quiso hacer las cosas a su manera. Y ya veremos cuál fue el final de su vida. ¿Sabe lo que dice en Romano? Es importante considerar lo que dice Romano 12:3. Dice así: la palabra de Dios en Romanos 12:3 nos da un consejo muy importante venido de parte de Dios para cada uno de nosotros. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Qué importante es el concepto que tengo de sí mismo. Puedo tener los mejores dones, o puedo estar lleno de dones y talento, pero la Biblia dice: cuidado, ten cuidado, no te consideres más allá de lo que Dios te considera. No te veas a través de los ojos humanos como si fueras invencible, como si fueras lo mejor, como si fueras realmente alguien que no necesita de la dirección de Dios o del consejo de otras personas. No te consideres más allá de lo que debe de ser. Vemos en la vida de Sansón que él realmente no consideró de esa forma. Él, al verse un hombre muy dotado, pensó que se podía llevar el mundo por delante. Pensó de que no tenía que prestar oído a nadie. Pensó de que realmente aún no necesitaba de Dios. Y realmente tomó decisiones que a la postre fueron muy dañinas para su vida. Sí, hemos visto dos aspectos en la vida de Sansón. Queremos ver uno en donde Dios se manifestó en él y a través de él, y cómo realmente Dios puede hacer cosas tan importantes, tan sobresalientes, tan solo cuando nos ponemos en las manos de él. Este tercer aspecto es que Sansón realmente fue lleno del Espíritu del Señor, de quién realmente venía su fuerza. Porque uno puede pensar, ¿y de dónde venía tanta fuerza en la vida de Sansón? ¿Será de que estuvo en el gimnasio todos los días y realmente desarrolló unos músculos fantásticos? No. ¿Será el tipo de comida que él consumía que realmente le hacía desarrollar un cuerpo muy resistente, muy fuerte? Tampoco.
la fuerza que tenía Sansón procedía del Espíritu de Dios. Mire lo que dice las Escrituras en el libro de Jueces, capítulo 15, verso 4. Dice, verso 14, disculpe. Dice, así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Sabe? Sansón había tenido dificultades. Esa joven que él escogió para casarse, tuvieron la ceremonia, se casó, pero ¿qué pasa? De que él, Sansón, les había mencionado, les había hecho como un juego, él les dio un enigma y tenían que adivinar de qué se trataba. Y ellos no lo podían adivinar, pero como no querían pagar lo que habían propuesto, que eran mudas de ropas, no querían pagarle a Sansón, presionaron a la esposa de Sansón uno y otro día, hasta que la mujer también presionó a Sansón, y Sansón le reveló realmente lo que significaba el enigma. Y sabe, estas personas le dieron la respuesta a Sansón, y Sansón se molestó porque ellos le habían amenazado a la mujer de él. Y sabe, él se fue enojado. Pero después de un tiempo, cuando él volvió, realmente él se dio cuenta de que su esposa le había sido dada a otro hombre. El padre de familia, el padre de la joven, le había dado su esposa a otro hombre. Y esto realmente le molestó muchísimo a Sansón. Él agarró, cazó algunas zorras y dice que ató la cola de 2 zorras, y en la cola de estos animalitos había puesto un tiesto y le prendió fuego y las lanzó por los sembrados de los filisteos, y dice que se incendió todos los sembrados y los filisteos perdieron todas las cosechas. Y esto enojó tanto a los filisteos que empezaron a buscarlo y fueron al pueblo donde vivía, o a la ciudad donde vivía Sansón, y amenazaron a la gente: si ustedes no nos entregan a Sansón, nosotros vamos a destruir esta ciudad, la vamos a arrasar. Entonces los hombres de esa ciudad fueron a donde pensaron que Sansón estaba escondido, estaba en una cueva. Llegaron allá y le dijeron: Sansón, si no te entregamos, van a destruir nuestra ciudad. Así que él dijo: pero ustedes no me deben de matar, solamente átenme. Y lo ataron con unas cuerdas pero tan fuertes, tan resistentes, le ataron y lo llevaron. Pero cuando estaba a punto de ser entregada a los filisteos, el Espíritu de Dios vino sobre él y rompió las cuerdas como si hubieran sido hilos quemados por el fuego. Y fue en ese momento en que él tuvo una batalla con todos los filisteos, porque había un ejército grande de los filisteos. Y sabe, cuando los filisteos dice que gritaban de alegría porque parecía que ya tenían a su enemigo en las manos, el Espíritu de Dios cayó sobre él, y realmente Sansón, al mirar, vio una quijada, una quijada de un asno que estaba todavía fresca, y empezó a luchar, y con una quijada derrotó a 1000 hombres, dicen las Escrituras. Sí, él derrotó a tantos hombres que realmente parecía inconcebible, pero con una quijada de asno él luchó contra soldados que tenían espada, que tenían escudo, que estaban bien armados con las armas de guerra, pero con esa quijada de asno él realmente pudo matar a 1000 filisteos.
y pudo así librar al pueblo de Israel, al pueblo también de Judá. Dios proveyó una quijada de asno fresca, como dice el pasaje que tenemos acá, 15:15. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Mire, si por un momento nosotros vemos los verbos que acá tenemos en este verso, dice hallando, dice una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató. Fíjese, yo creo que realmente la verdadera vida espiritual de un creyente está llena de acción. Sí, la quijada de asno estaba fresca, los ingredientes que fomentan realmente la vida espiritual de un creyente tienen que ser cosas frescas, cosas que realmente uno le ayude cada vez a avanzar, a ir siempre hacia adelante y a tener victorias en la vida. El creyente no se puede dejar secar, no. El creyente tiene que cuidar de que su vida no se seque. El creyente tiene que cuidar que realmente su vida no mengue, sino más bien que cada vez esté creciendo. La espiritualidad que mantiene fresca la vida de un creyente es la oración, es la consagración al Señor, es la lectura de la palabra, es la asistencia a los cultos, es realmente el servicio, el darse al Señor y permitir de que Dios lo esté usando permanentemente. Sí, realmente la quijada fresca representa algo que Dios revela al creyente y que éste debe de usar. Sansón, aquella vuelta tuvo una victoria grandísima. Pudo derrotar al enemigo del pueblo de Israel con tan solo una quijada fresca en su mano. Nosotros también podemos derrotar al enemigo y podemos avanzar cada vez más si tan solo realmente nosotros mantenemos fresca nuestra vida en relación con Dios. Mantenemos fresca realmente nuestro amor por Él, mantenemos fresco nuestra devoción por Él, mantenemos fresco nuestra consagración a Él. Sí, querido hermano, no dejes que tu vida se seque, no dejes que tu vida mengue, no dejes que tu vida realmente esté simplemente para recordar victorias antiguas. Hoy, cada día, puedes realmente tener nuevas victorias. Ante la victoria que tuvo Sansón en esa ocasión, él cantó un coro que se llamaba La quijada de un asno. ¿Sabe? Mediante la alabanza nosotros testificamos realmente las victorias espirituales. Qué cosa grande. Cuando Sansón se dispuso su corazón para dejar que Dios lo llene de su espíritu, realmente las victorias fueron maravillosas. Las victorias fueron algo extraordinario, algo asombroso. Pero al seguir adelante en la vida de Sansón, nos damos cuenta que el fin de Sansón fue diferente a lo que uno hubiera pensado. Sí, no fue como Dios lo planeó. El cuarto aspecto que quiero considerar es este. El fin de la vida de Sansón no fue como Dios hubiera querido que fuese. ¿Sabe? Todos nos podemos preguntar, pero ¿qué pasó? Un hombre tan dotado, un hombre con un futuro prominente por delante. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, el mismo relato realmente nos ayuda a entender que aquellas cosas que llegamos a poner en nuestro corazón, aún, aunque nos pareciera pequeña,
o insignificantes son aquellas que a veces nos alejan de Dios y nos perjudican y hacen mella en todo lo bueno que Dios quiere que alcancemos. Este fue el caso de Sansón. Quisiera leer realmente en el capítulo 16, el verso 1 y el verso 4 del libro de Jueces, en el cual estamos viendo el relato de la vida de este personaje. Dice el versículo 1 del capítulo 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y en el verso 4 dice, y después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. Sí. Su pasión por la belleza femenina le llevó a ser esclavo de sus propios deseos, de sus propias pasiones. Su mala relación con Dios le llevó a buscar la satisfacción en los brazos de relaciones dañinas que consumieron su fuerza, consumieron su futuro, consumieron mucho de lo bueno que Dios había puesto en él. Sansón cambió la verdad por el engaño de su propio corazón. Sansón cambió la pureza y la santidad por relaciones manchadas con el pecado. Qué triste es ver que la vida de alguien que realmente hubiera sido un ejemplo extraordinario para todo aquel que supiera de su historia, de sus hazañas, de sus capacidades, se convirtiera realmente en algo como esto. Y una de estas mujeres, Dalila, fue la que le causó decepción y traición también. ¿Por qué? Porque los principales o los príncipes filisteos se allegaron a ella para decirle, tenés que conseguir y saber cuál es realmente el secreto de su grande fuerza que él tiene. Y al principio él como que jugueteó con todo esto, porque le decía, me tienen que atar con cuerdas nuevas, me tienen que atar el cabello al tejido de un telar. Pero y cada vez que venían los filisteos, él rompía las cuerdas, rompía el tejido y se podía librar. Pero tanto le insistió esta mujer que realmente Sansón se vio tan presionado, se vio tan hostigado por ese deseo de la mujer y diciéndole, no me amas, por eso no me revelas realmente este secreto. Sansón terminó diciéndole, nunca ha pasado navaja sobre mi cabello y el día que me corten el pelo seré como cualquier otro hombre. Sí, él reveló el secreto y la mujer lo hizo dormir y mientras que estuvo dormido le cortó el cabello. Y cuando vinieron los filisteos a querer atraparle, él pensó dentro de sí, me voy a librar como las otras veces. Pero lamentablemente Dios se había apartado de Sansón, porque había faltado al voto de Nazareo. Y Dios, al ver que el corazón de Sansón no quería realmente estar en comunión con Dios, no quería estar en obediencia con Dios, no quería estar consagrado a Dios, Dios se apartó de él y fue atrapado. Y los filisteos realmente hicieron algo muy atroz y doloroso. Le sacaron los ojos y lo llevaron y lo pusieron en las cárceles de ellos porque querían divertirse con Sansón. Sansón nunca se miró a sí mismo y dijo, quisiera examinar cómo está mi vida,
quisiera ver cómo estoy caminando. Quisiera ponerme delante de Dios para que Él me pueda decir realmente qué está mal y cómo corregirlo. ¿Sabe? El salmista en el Salmo 139 dice estas palabras tan importantes y yo quisiera leerlas para ti, las leo para mí en esta noche y decirte, ten en cuenta la palabra de Dios, porque es ella la que nos puede hacer libre de tanto dolor, de tanto fracaso o de tantas cosas que pueden llevar nuestra vida realmente por un camino que no deseamos. El salmista le dijo a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista fue muy sincero con Dios en decirle, Señor, quiero que me examine. Quiero saber si realmente lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo es algo que te agrada. Es algo que realmente tú esperas de mí. Pero si hay algo que no es de tu agrado, muéstramelo y ayúdame a cambiarlo, a corregirlo. Si Sansón hubiera tenido esa actitud, hubiera sido otro el fin de él. Hubiera sido otra la historia. Querido hermano, es importante uno revisar y examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice claramente que la palabra es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes? Delante de los ojos de Dios no hay nada oculto. Él sabe cómo estás viviendo. Él sabe cada paso que das. Él conoce tu vida en una manera perfecta. Y Él sabe qué es lo mejor para ti. Por eso ha puesto la palabra de Dios a nuestro alcance, para que a través de ella nos miremos. La palabra de Dios es como una luz que examina, es como un escaneo de nuestra propia vida. Yo he escuchado personas que me han dicho, no, yo no leo la palabra de Dios porque cada vez que empiezo a leerla me siento inquieto, me siento angustiado. Claro, porque la palabra de Dios nos revela aquello que no está de acuerdo a su voluntad, que no está como Dios quiere que debe de estar. Pero en vez de sentirnos angustiados y cerrar la Biblia, lo mejor es realmente decirle a Dios, al leer este pasaje puedo ver de que hay algo en mi vida que necesita ser cambiado. Por eso Pablo, escribiéndole a su hijo Timoteo, él dijo, porque toda la palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, hacernos dar cuenta qué es lo que no está bien en nuestra vida. Y dice, para cambiar e instruirnos en toda buena obra. No le tengas miedo en leer la palabra de Dios. Léela realmente con fe, léela con el interés y el deseo de que la palabra hable a tu corazón. Y si hay algo que no está bien, si realmente te falta perdonar, si realmente estás triste, si realmente estás molesto, si realmente estás en alguna situación que Dios quiere cambiar para que tu vida realmente sea bendecida, sea fuerte, sea de bendición. Dile a Dios, Dios, me doy cuenta que esto necesito. Me doy cuenta que me falta sabiduría, me doy cuenta que me falta paciencia. Señor, me doy cuenta de que realmente estoy estancado. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a realmente a honrar tu nombre a través de una vida justa, de una vida digna, de una vida santa, de una vida pura. Señor, estoy escuchando cosas que no me benefician. Señor, estoy viendo cosas que realmente me hacen daño. Señor, ayúdame
a cambiar eso, confesando tal vez el pecado, arrepintiéndote, arrepintiéndome y diciendo: Dios, sé que tú tienes algo mucho mejor, por favor, muéstrame aquello. El apóstol Pablo nos hace ver cuán importante es hacer esto, porque él dice en su carta escrita a la iglesia de Galacia, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Viendo la vida de Sansón, podemos pensar de que en un momento dado, él pensó que podía pasar por alto los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, y se equivocó, fracasó, fue doloroso y tuvo que cosechar lo que él mismo había sembrado. Querido hermano, revisa continuamente qué estás sembrando, porque eso es lo mismo que vas a cosechar. Dios quiere extender su misericordia, su ayuda a tu vida, para que tú realmente puedas estar de acuerdo con Él, puedas estar en comunión con Él y puedas caminar realmente sembrando cosas buenas para cosechar cosas buenas. Cuando Sansón estuvo en esta situación tan horrorosa, tan difícil, en donde había sido puesto preso, donde lo habían sacado sus ojos, en un día en que los filisteos estaban celebrando, según ellos, la victoria de su dios Dagón, alguien dijo: traigan a Sansón para divertirnos con él. Lo trajeron de la cárcel y lo trajeron al templo donde ellos estaban festejando. Y el jovencito que le guiaba, él le dice: colócame entre las dos columnas principales del templo. Y él se colocó. Y ahí hizo una oración, clamó a Dios. Lamentablemente demasiado tarde. Pero no clamó para pedir perdón por sus errores, por sus malas decisiones. Él clamó para que Dios le diera la última vez las fuerzas necesarias para empujar esas columnas y que todo el edificio cayera al suelo. Más pensaba en su venganza que reconciliarse con Dios. Pero aún Dios le escuchó y le dio fuerzas para realmente hacer aquello. Dice la palabra de Dios de esta manera: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hubiera sido bueno que Sansón hubiera dicho: Dios, estando en esta situación, me doy cuenta que me equivoqué. Te pido perdón. Quiero realmente reconciliarme contigo. Quiero nuevamente que tú tengas misericordia y me ayudes a levantarme. Pero no, clamó por venganza. Y a pesar de eso, Dios le oyó. Y dice que él empujó esas columnas y todo el edificio cayó. Y según dice la Biblia, que Sansón mató más gente en su muerte que en toda su vida. Querido hermano, no esperes hasta el final si tienes algo que arreglar con Dios. No esperes hasta que sea demasiado tarde, ni tampoco te alejes de Dios. Dile: Dios, yo necesito arreglar mi vida contigo, mi andar contigo. Porque cuando Dios esté guiando la vida de alguien, esa vida será satisfecha, habrá paz, sentirá y experimentará el amor de Dios, tendrá victoria. Realmente su vida será útil y bendecida en las manos de Dios. No esperes hasta el final. Sabes, Dios nos da muchas oportunidades
oportunidades muy buenas, extraordinarias. Debemos de aprovechar cada una de ellas. La vida de Sansón nos hace reflexionar y nos deja estos pensamientos. Honra a Dios con tu vida, con tus dones y con tus decisiones. Sírvelo con amor, pero también con humildad. Sométete a Él continuamente. Haz su voluntad, porque es lo más importante para ti o para mí. Considera su voluntad sobre todas las cosas. Si tu propia opinión no coincide con la voluntad de Dios, deja a un lado tu propia opinión, pero sigue la voluntad de Dios. Examina tu vida a la luz de la palabra de Dios, porque de ella va a fluir la vida, de ella va a fluir la fuerza, de ella va a fluir realmente todo hacia tu vida. Y tú vas a poder sentirte tan satisfecho. El gozo va realmente a desbordar, la paz va a gobernar tu vida y tu corazón. Y aquellas cosas que emprendas, Dios las va a bendecir y las va a prosperar. Demos gracias al Señor en esta noche, porque a través de la vida de uno de los personajes de la Biblia podemos aprender muchas cosas. Sobre todo, que no hay cosa más importante que depender de Dios en cada situación de nuestra vida. Démosle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, gracias por permitir de que la vida de Sansón también pueda ser de ejemplo como amonestación, y que la vida de este personaje pueda realmente enseñarnos a nosotros cosas buenas, pero también cosas que debemos de evitar. Señor, estamos en tus manos y pedimos que tu Santo Espíritu nos llene cada día, para que realmente en nosotros se manifieste la fortaleza espiritual para poder decirle no al pecado, pero para decir a todo lo bueno que has preparado para nosotros que sí. Gracias, Dios, por habernos elegido, escogido, por ser tus hijos y por tener ese honor, ese privilegio de poder tenerte a ti como nuestro Padre, como nuestro guía, como nuestro consejero. Gracias. Te alabamos y bendecimos tu nombre, dándote gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. El Señor se está moviendo de poder en poder, de gloria en gloria. Qué bueno es contar con Él. Por eso los días martes a las 20 horas te invito a que te puedas conectar y puedas estar con nosotros ahí orando al Señor. Y el domingo a las 19 horas estaremos aquí nuevamente. Que el Señor te bendiga.